Bienvenidos sean todos, hermanos, a este seminario de dones y carismas que está organizado por la comunidad Fuente de Vida de la Renovación Carismática Católica de Quito. Yo les felicito a cada uno de ustedes por haberse dado este tiempo, este espacio en su vida para su formación. Pero el Espíritu Santo no solamente va a formarle, no solamente es una información, es una vivencia. Y esa es la idea y este es el objetivo de todos estos días, que usted vaya viviendo el Espíritu Santo de una manera diferente, que usted se deje llenar por el Espíritu Santo con dones, con carismas, con esa fuerza que de pronto necesita en este momento su vida para que podamos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Ya que se ha dado este tiempo, vamos a disponernos físicamente, tenga un lugar cómodo en donde pueda recibir la enseñanza, pero también dispóngase espiritualmente. Deje que en este momento nada le interrumpa, que en este momento sea un espacio que usted le dedique al Señor y que sea un espacio entre usted y el Señor, entre usted y Dios. Así que vamos a decirle al Espíritu Santo, a Dios Padre, a Jesús, a la Santísima Trinidad, buenas noches, y vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en esta noche que venga, que nos inunde, que nos enseñe a creer, que a pesar de las circunstancias por las que estamos pasando, nosotros podamos tener nuestra fe y nuestra confianza puestas en Él, que podamos creerle a Él, porque de esa manera no va a haber nada imposible. Ven, Espíritu Santo, ven, ayúdanos a creer, derrámate con poder. Ven, Espíritu Santo, ven, ayúdanos a creer, derrámate con poder. Y yo quereré, me levantaré y seguiré a mi Señor. Y yo quereré, me levantaré y seguiré a mi Señor. Porque nada es imposible, no. Nada es imposible, no, para aquel que cree. Porque nada es imposible, no. Nada es imposible, no, para aquel que cree. Pídale esta noche al Espíritu Santo, pídale que le enseñe a creer, que le ayude a confiar en Él. Ven, Espíritu Santo, y ven a inundar nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y toma nuestras debilidades. Ven, Espíritu Santo, y derrámate en esta noche con tus dones, con tus carismas. Necesitamos ese nuevo Pentecostés en nuestra vida, y solamente tú, Santo Espíritu, es el que puedes transformarnos. Ayúdanos a ser santos, ayúdanos a llegar al Padre. Y yo quereré, me levantaré y seguiré a mi Señor. Y yo quereré, me levantaré y seguiré a mi Señor. Porque nada es imposible, no. Nada es imposible, no, para aquel que cree. Porque nada es imposible, no. Nada es imposible, no, para aquel que cree. Yo le invito, hermano, en esta noche a que crea en el Señor. Yo le invito, hermano, en esta noche a que confíe en el Señor, y que lo que es imposible para nosotros no es imposible.
imposible para Dios. Amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo, a nuestro Señor, que derrame toda su fuerza y su poder sobre nuestro primer predicador, Santiago Pachacama, que es el coordinador de Quito. Él nos va a ayudar con el primer don. Como les decía, abramos nuestro corazón. Dejemos que el Señor actúe. Buenas noches. Bienvenido, hermano, a este encuentro y a través de este seminario donde te encuentres. La gracia de Dios acompañe tu vida y que toda esta experiencia del Señor acrecente la fe y se quede en ti, como dice la palabra de Dios, una semilla que crezca y sea la más grande en el jardín. Bienvenido, hermano. Quiero agradecer a través de este medio al canal de YouTube RSC Siloé, que ha permitido y ha dado cabida a este seminario de dones y carismas. Él mismo permite que en este día podamos ser un canal de bendición. Les agradezco la invitación y vamos a proseguir a hablar del siguiente don. Bienvenidos una vez más. Hoy tengo la gracia y la bendición de hablar del don de sabiduría. El don de sabiduría, cómo entenderlo, cómo asimilar, cómo vivir. No puedo pasar explicando primero qué es este don, sin antes recalcar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2012. No es más que la cita bíblica que está en Romanos 8, 28, 30. Y dice así el Catecismo: sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que lo aman. Los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que les predestinó, a esos también los llamó. Y a los que los llamó, a esos también los justificó. A los que los justificó, a ellos también los glorificó. Romanos 8, 28 al 30. Hermanos, sabemos que Dios interviene en todas las cosas para el bien de los que le aman, los que amamos al Señor, los que le seguimos, los que queremos entender más de Él. Pero ¿cómo entender más de Él con nuestra mente tan pequeña? Nuestros limitantes. El ser humano tiene muchas limitaciones. Yo siempre repito algo: el ser humano es inmortal hasta que le dolió una muela, hasta que tuvo una gripe. Hoy, en la inmortalidad del hombre, detenido el mundo por un virus, por una enfermedad. Precisamente esto es lo que la palabra de Dios nos hace concientizar a ti y a mí, para entender el sentido de la vida sin Dios. Por eso, cuando incluimos el sentido de la vida con Dios, Él quiere darnos un sinnúmero de herramientas, que las vamos a llamar dones espirituales, dados por el Espíritu Santo, para que podamos vivir de una mejor manera, para que funcionemos al servicio de los demás, para que trabajemos no solo nosotros, sino que trabajemos en función de los otros. Y a través del trabajo de los otros, nosotros seamos felices. Aunque suena como un juego de palabras, pero la cosa es simple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo quiero empezar con el mismo catecismo de la Iglesia, hablando y introduciéndonos en este don maravilloso, hablando un tanto de lo que significa la gracia y la justificación. Tomemos en cuenta que el Señor Jesús nos otorga la gracia, pero para que llegue la gracia hay la justificación. Y el catecismo nos dice: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Romanos 3:22. Y es el bautismo, que a través del bautismo somos injertados en la iglesia y entramos a ser justificados
en ese camino de la gracia. Eso es lo que nos dirá el catecismo en el numeral 1987. Y esta justificación, entrando como hijos e hijas de Dios, nos da el poder del Espíritu Santo para que participemos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y resucitando, naciendo de nuevo a una vida nueva. Esta vida nueva nos injerta al cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Mis hermanos, muchos de nosotros hemos vivido en tinieblas, en oscuridad, a veces viviendo al parecer y al querer humano, al día a día, al pensar que nacemos, crecemos y morimos, y luego de la muerte no hay nada. Pues hay un testigo de la verdad que es Jesucristo. Y Él nos dice que la muerte no tiene la última palabra, ni el pecado, sino que el pecado y la muerte son absorbidos por la gracia del Señor que nos justifica. Y al ser justificados, entramos en este camino de gracia. ¿Y este camino de gracia a qué nos lleva? Porque vamos a entrar a este don de la sabiduría. ¿Cómo entramos a este don? Entendiendo la justificación y la gracia. Vamos a hablar de la gracia. La gracia, numeral 1996. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamado. Repito esta parte. Es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamado. Recuerda, Dios permanentemente nos llama a la conversión. La primera conversión que decimos sí, y esa conversión diaria de decirle sí permanentemente al Señor. Y eso, a través de la justificación, que es obra de la gracia, nos permite responderle a Dios. Porque ahí podríamos decir que no es mérito propio, incluso la respuesta del hombre hacia Dios, sino que es el mérito de Jesucristo que nos permite responderle. Pero este responder de uno no solo es otorgado por nuestro propio ser, sino que es guiado, como leíamos en Romanos al inicio, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice: nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es guiado por el Espíritu Santo. Es una maravilla entender el camino de la gracia. Por eso sigue diciendo el catecismo: la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la vida trinitaria, por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo. Cristo, cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, y tú eres hijo adoptivo y puedes llamar a Dios Padre. Como dice la palabra de Dios, Abba, o sea, papito. Miren qué maravilla. Cuando vamos entendiendo que la justificación y la gracia tienen sentido, primero vamos a entender e introducirnos a los dones espirituales. Este seminario pretende no solamente enseñarte, sino que aprendas a vivir esta experiencia de Dios abriendo tu corazón, abriéndote esa gracia de Dios. Miren, de tal manera nosotros tenemos la facultad en la libertad del hombre de decirle sí o decirle no. Pero predispongámonos a recibir la gracia santificante, salvadora del Señor, para que la gracia del Señor introduzca en tu vida y tú puedas ser justificado, y a través de esta justificación de Jesús del Señor, tú entres a este camino de santidad. Y este camino de santidad, ¿a quién te lleva? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor grande, maravilloso, el Señor de los señores, no quiere quedarse ahí, sino quiere regalarte 7 sagrados dones. Y ahí es cuando nosotros entramos
al maravilloso don de la sabiduría. Hablando del don de sabiduría, el hombre se prepara para acoger la gracia, porque no es más que la gracia, ese mérito entregado por el Señor. Y yo quiero seguir introduciéndolos a lo que significa el mérito de la gracia de Dios en tu vida. Entonces, ¿el mérito qué es? El término mérito, según lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2006, el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala. Designa de reconocimiento, recompensa o de sanción. El mérito corresponde a la virtud de la justicia, conforme al principio de la igualdad que rige. El mérito, alguna vez decíamos, tiene que ser reconocido por la comunidad. El mérito es aquello que tú llevas, que tú vives, pero que la comunidad lo reconoce. Por ponernos un ejemplo, si alguna vez tú eres tal vez un excelente organizador deportivo y tú organizas en tu barrio un campeonato de fútbol, bueno, pues el barrio reconoce que eres un excelente organizador deportivo y para una próxima vez te llamará a eso. En el camino cristiano, el mérito es singular, parecido, porque nos sigue diciendo que el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de la gracia, de su gracia. Miren qué maravilloso. El mérito del hombre, las facultades naturales, las experiencias naturales del hombre, es un canal ante Dios para la vida cristiana, que Él ha dispuesto libremente para asociar al hombre a la obra de Dios, a la obra de la gracia. Por eso, hermanos, tú eres un buen profesional y sirves en la vida cristiana, eres un excelente cristiano en la vida profesional y eres un buen profesional en la vida cristiana. Eres un buen padre de familia, eres un buen esposo, eres un buen servidor en tu casa. El Señor toma en esa libertad ese mérito para asociarlo en el funcionamiento de la obra de Dios. Por eso la vida del Señor es integral. Tú no puedes ser luz afuera y tinieblas adentro, o viceversa. Sino que la salvación, la justificación y la gracia de Dios es algo tan integral que permite que en tu vida todas esas facultades estén al servicio del Señor. Miren qué maravilloso. Porque sabiendo eso, tú te das cuenta que tienes cosas maravillosas como ser humano que puedes dar al servicio de los demás por la gracia de Dios, por la justificación de su amor. Y en todo eso vamos a ver obrar al Espíritu Santo. Escuchaba yo una enseñanza en la que decía que hay tantas cosas que el hombre no alcanza a resolver. Pero en menos de un minuto, un segundo, el Espíritu de Dios puede iluminar al hombre y el hombre resolverlas en un instante. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido debates, conversaciones, a veces polémicas, y que no se resuelven? Años, tiempos, horas perdidas. Pero hay un momento, una iluminación de Dios. Y que en ese momento hay la palabra sapiencial. Hay el momento de sabiduría. Hay una luz que permite encontrar, como dice en la jerga popular, la luz al final del túnel. Esa precisamente es la entrada del don de sabiduría. Hemos hablado de la justificación, la gracia, el mérito. Que todo esto es importante entender para saber que el don de sabiduría es un don carismático del Espíritu Santo.
un don gratuito de Dios que da la gracia al hombre. Por eso era importante entender qué era la gracia, que da la gracia al hombre, lo inspira a saber cómo debe ser su comportamiento en cada situación. Cada vez que tiene que resolver un hecho, un problema, inspira al hombre cómo actuar y hablar inteligentemente en situaciones concretas, en su vida personal, en su comunidad, llevándolo a decir correctamente y de acuerdo con la voluntad de Dios el día a día. El matrimonio, el trabajo, la relación entre amigos, entre las personas, entre la gente. En la educación de los hijos, en la relación de los hermanos, en la relación de los padres, en fin. Hemos escuchado muchas veces, mira qué sabio es este hombre, mira qué sabia es esta mujer. Mira, yo voy a pedir consejo a tal persona porque esta persona sabe y conoce y me aconseja. El don de sabiduría nos permite no solamente tener una estructura inteligente en nuestra cabecita, sino que hay algo interesante. La sabiduría viene de algo sapiencial. ¿De qué le da a usted? Sabor. Sabiduría, sabor. No podríamos decir de otra manera que es saborear las cosas de Dios. Miren, a ti no te gustaba antes ir a la iglesia, ni la pisabas ni te gustaba. Pero resulta que a través de la gracia de Dios, por la justificación de Cristo, lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Descubres en ti méritos y empiezas a tener un gusto por vivir las cosas de Dios. Comienzas a buscar enseñanzas, cursos, seminarios, participas de la Eucaristía, buscas maneras de servir, ¿sí? Te integras a un movimiento, en esta bendita corriente de gracia, te integras, eres servidor. Y de pronto tú ves atrás y ves que esa persona de atrás no es la misma de hoy, es otra persona, pero sigue siendo tú. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en mi vida? Algo simple. El Señor te regaló el don de sabiduría porque empezaste a saborear las cosas de Dios. Empezaste a actuar inteligentemente. Empezaste, si tú eras una persona polémica, complicada, problemática, todo eso que era un mérito malo, o por así decir, una capacidad que la comunidad reconocía como malo, ahora se transforma en algo bueno. Porque no podemos decir que hay un montón de gente que vive en las tinieblas, pero en las tinieblas son exitosos. Por eso existe una industria enorme que es los narcotraficantes, la mafia, que es la corrupción. Son muy inteligentes para hacer el mal. Pero resulta que esas personas, por la gracia y justificación de Dios, se transforman por la conversión del Señor y resulta que son lo contrario, pero son valiosos en las cosas buenas. La sabiduría, el don de sabiduría, esa capacidad que te da el Señor. Ahora, todo esto y estas capacidades, ¿quién las da? Pues el dador de los dones, el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a seguir un poquito hablando de este tema para ir entendiendo. La sabiduría es una orientación de Dios sobre cómo vivir cristianamente, lo que nos dice en Lucas capítulo 18, versículo 18. También nos lleva a enseñar o explicar verdades de fe, ¿sí? Por lo tanto, la palabra de sabiduría es una palabra o una actitud que hace que los acontecimientos procedan de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Una iluminación, una luz, algo que te regala el Señor y que te permite actuar de manera sabia. Pero tú puedes actuar de manera sabia siempre y cuando tengas esa capacidad de saborear las cosas de Dios. Yo espero que me explique de la mejor manera, que entiendan mis hermanos que están mirando este canal, que las cosas no llegan lo uno sin lo otro, porque el Señor te da las cosas completas. Por eso cuando tú te conviertes, eres un hombre integral. ¿Sí? Eres un hombre integral. No podemos decir, bueno, hoy yo era borracho, pero ahora soy borrachito solo de semana en semana. ¿Sí? Antes era borracho todos los días, ahora solo de semana en semana. Sino que el Señor viene y te transforma de manera integral. Tú no puedes decir,
Sí, soy servidor, dice, de los grupos de oración, pero también soy el organizador de las chupetizas con mis amigos, ¿sí? También soy el organizador de fiestas mundanas, o soy el parrandero, o soy el mentiroso, el chismoso, qué sé yo. La idea que el Señor quiere hacer en tu vida es que seas transformado integralmente, entregándote todas las capacidades para que en este mundo tú cumplas dos antecedentes en la vida. Que el primero es que seas feliz, y al ser feliz tú llegues a ser santo. La felicidad te lleva a ser santo y la santidad te lleva a ser feliz. Las dos cosas van de la mano. El Señor es un ser integral. Todo esto es importante entender para que sepamos incluso saborear el don de sabiduría. Muchos pensamos que el don de sabiduría es entender las cosas de una manera sapiencial, inteligente. O sea, el Señor me regala el don de sabiduría, yo comienzo a hacerme científico nuclear y descubro la vacuna del coronavirus, ¿sí? De eso no es, pero sí permite el Señor la iluminación inteligente, incluso al humano, al ser humano, para entender ciertas cosas y dar capacidades. Pero la capacidad más grande, hermano, es entender y comprender que la vida que vivimos hoy tiene un camino de redención en el después. Ese es el punto. Miren, en la palabra de Dios nos habla el Evangelio que unas personas murieron en una tragedia al derrumbarse las columnas de Siloé. Y le preguntaron a Jesús el Señor si ellos eran más buenos o más malos. ¿Y qué dijo él? Pues no eran ni buenos ni malos. No merecían ni el castigo ni los de aquí ni los de allá. Y cuando uno se pone a meditar, nos ponemos a pensar que hay gente que muere en las guerras, en las batallas, y muchos tienen la osadía de culpar a Dios por eso. Porque muchos dicen, es la ausencia de la sabiduría cuando dicen, si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya niños en la calle? ¿Por qué hay desempleo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta injusticia? ¿Por qué le robaron a mi padre? ¿Por qué le violaron a mi amiga? ¿Por qué esto? Y eso no es de Dios, eso es la injusticia del hombre. Y cuando tú entiendes, te vas a dar cuenta que más bien el Señor pone la sabiduría para resolver aquellas situaciones del día a día que el hombre no puede hacerlas. Entender que el Señor ilumina al hombre para saborear sus cosas también nos permite a ti y a mí actuar sabiamente. En la iglesia hay problemas, evidentemente. Hay discusiones, evidentemente. Hay falta de conflictos, hay falta de acuerdos, existen. Tú no entraste a la iglesia porque entraste al cielo, sino que entraste a la iglesia a un grupo de pecadores que siguen a Cristo. Pero la idea es que el pecado siga coartando nuestra vida. La idea es que el pecado se aleje totalmente de la vida del hombre y a través de la acción del Espíritu Santo, la ciencia sapiencial, el sabor, la sabiduría de Jesucristo, la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría del Padre, entre a tu vida, a tu corazón. Vamos a poner ejemplos para ir un poco aterrizando un poco más, concluyendo en esta enseñanza respecto a los dones de sabiduría en la palabra de Dios. Algo muy típico, algo que conocemos, que está en la Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. La palabra de sabiduría del rey Salomón: cortar al niño por la mitad y darle la mitad a la una y a la otra. Hizo que la verdadera madre renunciara a su hijo, pues quería verlo vivo antes que muerto. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos fascinado con esta historia? Que a Salomón fue entregado algo muy preciado por los méritos, ¿sí? Ahí volvemos al mérito, por los méritos personales de él. El Señor le preguntó: ¿y tú qué deseas? ¿Recuerdan a quién le preguntó: ¿tú qué deseas? Al cojo paralítico que estaba en la piscina de Siloé. ¿Qué deseas? Dios te pregunta a ti qué te deseas, porque Él no irrumpe tu voluntad. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas tú?
Y el Señor te hace la misma pregunta, ¿qué deseas? Y ¿saben qué, hermanos? El hombre no sabe lo que desea. El hombre no sabe lo que quiere. Y termina sus años sin término o con término, entendiendo que lo que vivió no era realmente lo que quería. Tuvo casa, tuvo carro, tuvo propiedades, tuvo hijos, tuvo esposa, tuvo todo, pero no era lo que quería. Porque el hombre no sabe lo que quiere. Por eso dice la palabra de Dios que viene el Espíritu Santo a iluminarte y a saber decirte qué es lo que quieres y qué es lo que deseas. Gemidos inefables desde tu ser. El Señor le preguntó a Salomón. Y él, desde la gracia de Dios, responde: Señor, lo que te pido ni oro ni riqueza, sino que me regales sabiduría. Y la sabiduría no es más que el resolver toda la historia que él vivió Salomón. Con errores, claro, desde luego. No somos infalibles. Pero en esa sabiduría de Dios vemos al personaje de Salomón, como personas de otras naciones venían a pedirle consejo. ¿Sí? No puede ser justo que en nuestra vida, como les decía, nos pidan un consejo, ¿sí? Y no sepamos dar un consejo a los más cercanos. Es muy distinto el consejo que demos. Ahora, es muy distinto a que nos escuchen. Porque hay gente que realmente a ti ya no te escucha, no te oye. Tú le puedes decir la fórmula de resolver las cosas, ¿sí? Y es la gracia que te permite hablar, pero hay gente que no te obedece. Y eso podemos darnos cuenta ¿en dónde? En el sacramento de la reconciliación. El sacerdote habla con sabiduría, aconseja, te da pautas que te alejes del pecado, y tú ¿qué haces? Vuelves al pecado. Hay personas que buscan que les den asesoramiento jurídico, técnico, empresarial. El asesor va, les dice, hagan esto, y la persona ¿qué hace? No hace. Entonces, tú no haces las cosas, no va a solucionarse nada. El hecho es de que tú a través de la iluminación de Dios hagas. La misma experiencia de Salomón, cuando le dijo a las dos mujeres que reclamaban al niño, que eran su hijo, él dijo algo simple: córtenle en la mitad. Frente al hecho, la persona reacciona y dice simplemente: llévate, porque no quiero ver a mi hijo muerto. Esa fue la madre. Hecho de sabiduría. Mateo capítulo 22, versículo 15. 15-22. Mateo capítulo 22, versículo 15. Jesús estaba en una posición incómoda, ya que le decían que pague el impuesto al César. Recuerda, sería considerado como un traidor a los judíos, y si decía que pague, pues le caía. Sería una conspiración, como un insultador al pueblo de los romanos. Sería arrestado. El poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Jesús el Señor, iluminó diciendo, Mateo capítulo 22, versículo 15: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Miren, una palabra de sabiduría. ¿Qué hacemos con esta mujer pecadora? Moisés nos mandó a que la lapidemos, a que la acabemos a pedradas. Palabra de ciencia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Conciliador o no, es la capacidad que tenemos, hermanos, de actuar con la iluminación del Espíritu Santo. Hoy necesitamos el don de ciencia en la iglesia. Hoy necesitamos el don de ciencia en los movimientos apostólicos. Hoy necesitamos el don de ciencia en nuestra querida renovación carismática, en donde necesitamos que verdaderamente los canales de bendición se hagan puentes, caminos, y no que seamos obstáculos y seamos quebradas, seamos hoyos, seamos piedras de tropiezo. Necesitamos, como aquella ocasión que la palabra de Dios guía la conducta del hombre en cada situación. Este don de orientación que vamos a ir descubriendo a través del plan de Dios para nuestra vida debe ser un motivo de celebración,
Pero debe ser un motivo en donde reconozca la comunidad y puedas darte cuenta tú, hermano, ¿sí? En lo que fue acertado y en lo que no es acertado. Porque la palabra también nos dice, por los frutos los conoceréis. Y tú puedes ver si el árbol fue bueno o el árbol fue malo por los frutos, por la capacidad, por lo que has retornado, ¿sí? Por eso en el Señor no divide, el Señor no resta, el Señor multiplica, el Señor suma. Y eso es lo que nos enseña a ti y a mí, a que en el Señor nosotros hagamos más. A veces nosotros tenemos miedo. Decimos, es que yo voy a gastar en esto, voy a hacer esto y me voy a quedar sin dinero o voy a hacer tal cosa. Es porque estás actuando humanamente. Pero cuando nosotros actuamos en la voluntad y en la gracia de Dios, sabes que todo es una inversión. Y cuando tú haces una inversión, la inversión retorna. Ese es el gran problema que tienen hoy en día los empresarios y tanta gente que está quebrando. Porque no encontramos los medios. Estamos viviendo una conmiseración, viviendo nuestras propias penas. Cuando el Señor nos invita a que busques qué es lo que tienes tú. Yo conversaba, hermano, ¿tú qué tienes? ¿En qué eres bueno? Y dice, a ver, ¿en qué soy bueno? Yo es que lo único bueno era para trabajar. Oye, solo para eso naciste, entonces era que nazcas máquina, si eras lo único bueno. Tú tienes otras cosas. Y esas cosas buenas son las que el Señor, a través de ese mérito tuyo, que tú te das cuenta que reconoció tu familia, tú puedas ponerle al servicio de los demás. ¿Sí? Hay un montón de gente que está emprendiendo cosas diferentes. Hay un montón de gente que está copiando lo que están haciendo los otros. Quiere decir en parte que es buen camino, pero también quiere decir que tú no tienes capacidad creativa. Ten la capacidad creativa. Hoy hemos tenido esta capacidad creativa de hacer este seminario pese a las dificultades para que quede un material para futuro, para que quede un material a que tú entiendas que la capacidad de saborear y de sabiduría del Señor sea la misma capacidad que te permita despertar y salir a hacer otra cosa. El mundo te espera. El mundo está afuera, no esperando tanto que tú vivas, porque ¿sabes qué, hermano? Si tú hoy no estás en este mundo, la vida continúa. Nada pasará, y ahí dijo el poeta chileno, ¿no? Amado Neruda, el sol salió, las nubes caminaron, el viento sopló, las olas del mar siguen golpeando, pero no entiendo por qué nadie te extraña a ti, amor. A veces el mundo nuestro puede ser nuestro mundo, pero ese mundo nuestro es el mundo entero de Dios. Dice la palabra que yo sería capaz de dar un ejército por ti. Eso nos dice el Señor, un ejército entero por ti. Y a esa palabra debemos aferrarnos, porque tú y yo somos valiosos ante Él. Tienes muchas cosas que dar. Y si tienes muchas cosas que dar, pues ahí viene el Señor con su bendita sabiduría a iluminar y hacer las cosas nuevas de nuevo. No coartemos la presencia del Espíritu de Dios, sino dejémoslos en libertad para que Él sea creativo, Él sea dinámico, Él sea quien es. El Espíritu Santo es Dios y te quiere entregar una vida nueva. Gracias, hermanos, y esperamos que todo esto sea compartido y ante todo sea algo vivido. En esta tarde, en este momento, en este espacio que estamos, vamos a hacer una pequeña oración. Terminamos con esta oración. Una oración simple, sencilla, sobria, en la cual sabemos tú y yo que cuando dos o más estén reunidos, el Señor estará. En esta oración te invito a que con mucha humildad cierres tus ojos y vamos a clamar al Espíritu Santo, pidiendo una sola cosa. Ven, Espíritu Santo. Cierra tus ojos y vamos a decirle, ven, Espíritu Santo. Ven, Creador, ven a nuestra vida. Ven que te necesitamos. Ven, auxilio del hombre, consuelo del alma, refugio de la patria caída, refugio de nuestra vida, consuelo de nuestra esperanza. Ven, Espíritu Santo Paráclito, a que des la palabra sabia a cada uno de nosotros. Y si tú quieres, hermano, pídele con todo tu corazón. Ven, Espíritu, a dar este don de ciencia, este don de sabiduría a mi vida.
Necesito de la sabiduría de Dios para afrontar los diferentes aspectos de esta vida. Hoy nos cubrimos en ti, Señor, y también como el ángel te saludó y quiso decirte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Y nos cubrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.